Queridas compañeras y compañeros, saludamos con mucho cariño y alegría la presencia de nuestra querida compañera Carol Cariola, quien, como ya les había anunciado, venía devorando kilómetros para estar con nosotros en esta tarde. Por favor, le rogamos pasar adelante. A continuación, intervendrá nuestro compañero Hugo Guzmán, director de nuestro periódico El Siglo. Sí, ¿por qué no hacemos un cambio? Esto no es el Congreso. Muy buenas noches. Quiero agradecer sinceramente al Centro de Estudios Luis Emilio Rocabarra esta convocatoria referindo a la figura de un notable comunista, un insigne político y un digno hombre, como fue don Luis Corvalán Lépez. Para nosotros tiene una relevancia específica porque don Lucho, como cariñosamente se le llamaba Luis Corvalán, fue un periodista y director del diario El Siglo. Eso tiene que ver con el multifacético historial de este noble maestro normalista, originario de Belluco, parte de las hermosas tierras del sur de Chile, hijo de madre costurera y padre profesor, militante comunista y notable hombre íntegro. Fue un periodista y un militante de la política muy agudo, sagaz, ingenioso. Tenía sentido del humor y palabra prolija. Hasta los últimos días de su vida pudimos disfrutar de su fraternidad, de su sonrisa, de ese vino cálido de camaradería y algún buen chiste, incluso sobre los comunistas. Y lo vimos ponerse serio cuando se hablaba de la situación política y los desafíos de su partido. Mirar a don Lucho era mirar a un hombre del pueblo. Conocer de su trayectoria era haber encarnado en él a los hijos sacrificados, modestos, comprometidos y luchadores de esta tierra que los cobijó y los desafió ante los avatares de la historia. En sus modos, en su estilo, en su palabra, Luis Corvalán sintetiza también al militante comunista. Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz, sentenció José Martí. Y Luis Corvalán fue uno de los que sembró granos de gloria que van e irán germinando en el seno del pueblo y en las filas del Partido Comunista. Martí dijo también que el primer deber de un hombre es ser un hombre de su tiempo. Corvalán lo fue, en su tiempo, en su momento, en instantes de primaveras y otoños, respondiendo con audacia, sagacidad, inteligencia y realismo a los desafíos de los momentos históricos. Lo hizo desde su ingreso a las filas comunistas, en su lucha contra la ley maldita, en la construcción de estrategias del partido, al asumir la alta responsabilidad de secretario general, en el compromiso y la defensa del gobierno de la Unidad Popular, en la lealtad al presidente Salvador Allende, en la lucha antifascista, en el exilio y en la clandestinidad, en las batallas por fortalecer la democracia, siempre priorizando por los derechos de los trabajadores. Hay que decir que Luis Corvalán fue un militante, un dirigente, un político con capacidad de acción fluida, oportuna, adaptable, madura y concreta, manteniendo principios y ejes determinantes en una política popular, revolucionaria, transformadora. Se comprometió siempre con su partido y siempre con su pueblo. Por eso Lucho fue encarcelado, relegado, exiliado o perseguido. Jamás lo doblegaron, ni siquiera en aquellos tristes momentos del fallecimiento de su hijo, Luis Alberto Corvalán Castillo, un comunista íntegro, un joven honesto que murió en el exilio como consecuencia de las torturas que le infligieron agentes de la dictadura. Un homenaje a Luis Corvalán no puede ser aséptico, neutral, desapasionado. Su compromiso, su entrega, su rigurosidad, su severidad, su desempeño intelectual, su labor como organizador del partido, lo convierte en una figura que dinamiza a
a quienes recogen su legado y siguen en las luchas populares. Luis Corvalán no es pasado, Luis Corvalán es historia, presente y será parte de nuestro futuro. Quizás este espacio sea adecuado para la impertinencia de hablar de tiempos pasados y tiempos actuales, cuando se recuerda la figura de un hombre público, pero por sobre todo, siendo muy precisos en la caracterización y sin complejo alguno, cuando se recuerda a un revolucionario, como lo fue Luis Corvalán. En ocasiones se dice que él, como otros dirigentes, era otro tipo de político distinto a los actuales. Habría que decir primero que eran un tipo de seres humanos que los convertía en otro tipo de políticos. Lo segundo, que pese a instalaciones mediáticas y ataques arteros, se puede afirmar que actualmente hay militantes de la política que son consecuentes, actúan con honestidad y prolijidad y asumen la defensa de principios nobles, entre ellos los dirigentes del partido y de las juventudes comunistas que siguen hoy velando por las transformaciones en nuestro país. En una ocasión, Fidel Castro dijo que la política es una de las más maravillosas, más fabulosas, más estimulantes actividades a la que pueda dedicarse un hombre, porque para mí, política es revolución. Y añadió Fidel Castro, lo que pasa es que se han hecho tantas cosas en política, se han cometido tantos errores que han desprestigiado la palabra política. En nuestro país hoy constatamos el deterioro profundo de esta actividad en la sumisión a actos irregulares y tramposos, principalmente porque para un sector la política no es revolución, sino que la política es corrupción. Pero sobre todo hay que decir que hay una política transformadora y hay una política contratransformadora. En el concepto de revolución se asume revolucionar y transformar para avanzar en derechos. En el concepto de corrupción se asume el corromper y contener la transformación para conculcar los derechos. Por desgracia, hay otras características que se exacerban, como actitudes narcisistas, personalistas, autoritarias, discriminatorias, en que a veces el dirigente político prioriza por su estanco y su ambición personal por encima del colectivo y del interés del pueblo. Además, se empieza a constatar la mediocridad, la desidia, la ignorancia, la superficialidad, lo que convierte a la política en un vil juego de tronos y frases cortas, y no en una actitud estimulante, inteligente, creativa, aportadora, llena de ideas contundentes. Hace unos días me correspondió entrevistar al académico Ernesto Águila y él decía que en la izquierda se debe recuperar la capacidad de entender la lucha política como una lucha cultural. Decía que hay una hegemonía cultural asentada en una subjetividad neoliberal que permea la sociedad, y es a eso a lo que hay que anteponerse. Por eso, mucho de la lucha política actual, entendida como lucha revolucionaria y transformadora, es una lucha ética, una lucha ideológica, una lucha cultural, una lucha de principios. Hasta se podría decir que es una lucha estética. Porque lo que incuba las llamadas distorsiones o errores en la práctica política tiene un origen ideológico en tesis conservadoras, reaccionarias, retardatarias, neoliberales, individualistas, narcisas, enajenantes, que llevan incluso a convertir al militante de la política en un mero personaje de las comunicaciones. Se producen instalaciones contradictorias, como hablar de liderazgos por encima de programas, de empoderamientos y respuestas por encima de compromisos con proyectos. Entonces, Luis Corvalán se transforma de recuerdo en un ejemplo, porque en su concepción de la lucha política, que era una lucha revolucionaria, Corvalán actuó con modestia, con sentido colectivo, con generosidad, con fraternidad, con austeridad, con sencillez, con respeto, con desinterés, jamás ambicionando un cargo o una posición privilegiada. Corvalán encargó una cultura revolucionaria y, por cierto, una cultura comunista. Eso le permitió, junto a muchos y muchos otros, ser un tipo de político honesto, serio, desinteresado, respetado y sobre todo muy querido. Lo hizo en su tiempo, que son todos los tiempos, porque para la consecuencia, la ética y los principios no hay límites de tiempo ni superposiciones de épocas. La actividad política tendrá hoy sus componentes tecnológicos, sus nuevos formatos,
pero jamás debería estar desprovista de valores que para hombres y mujeres como Luis Corvalán eran imprescindibles en el actuar de cada día. No se trata de pontificar a nadie ni a nada, pero sí dar cuenta de realidades que no deberían esfumarse en la vorágine de los acontecimientos. En las irreverencias que pueden plantearse en estos días está también el desafío del compromiso, algo que fue irreprochable en Luis Corvalán. La académica Clarissa Hardy, en una entrevista que saldrá próximamente en El Siglo, decía que la indignación que se está expresando hoy masivamente contra el neoliberalismo debe tener una expresión de compromiso. Y ella contaba una anécdota. El excombatiente de la resistencia francesa, Stephen Hessel, escribió el libro Indignados y provocó una tremenda reacción que se expresó en llevar esa consigna en multitudinarias marchas y lograr la venta de 2 millones de sus libros. ¿Pero qué ocurrió? Decidió escribir el libro Comprometeos. Eso no provocó ni una sola marcha y se vendieron un par de miles de ejemplares. Parece que hoy es una interpelación valórica pasar de la indignación al compromiso con las transformaciones. Muchos supimos de Corvalán cuando entramos a las juventudes comunistas y conocimos la labor de Boloya Teitelbaum, de Víctor Díaz, Fernando Ortiz. En las escuelas de cuadro nos enseñaban de Luis Emilio Recabarren, Elías Laferte, de Ricardo Fonseca. Y en la Jota supimos de dirigentes de la talla de Gladys Marín, José Weigel, Jorge Muñoz y José Manuel Parada. ¿Qué mejor homenaje a esta estirpe de comunistas, a ese ejemplo de políticos revolucionarios, de seres humanos dignos, que bregar por la mantención de principios, de valores, de una ética, de una cultura que enaltezca las batallas del presente y le den fortaleza ideológica a las batallas del futuro? En esta parte quisiera hacer alusión a unas declaraciones de Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, sobre críticas que se suelen hacer en estos días respecto a que los comunistas se estarían alejando de posiciones de izquierda. Él recordó que eso es algo muy antiguo. Hasta se acusó de aquello a Salvador Allende y al Partido Comunista durante el gobierno de los trabajadores. Y refrendó algo que ha estado presente en las estrategias de los comunistas: la necesidad permanente de construir mayorías, diseñar programas, luchar permanentemente con el objetivo de ser capaces de dar propuestas concretas a las necesidades del pueblo, siempre manteniendo la promoción de los derechos y dando cuenta de las realidades sociales y políticas, sobre todo los trabajadores. Ayer fueron las luchas de los trabajadores del salitre, las luchas contra la ley maldita, las luchas por la defensa del gobierno de los trabajadores, contra la tiranía, las luchas por una verdadera democracia. Hoy son las luchas por las transformaciones y por desmantelar al neoliberalismo. Mañana serán otras batallas, siempre buscando que este mundo cambie de fase, para que no haya esclavos ni hambrientos, para que nuestra tierra dé sus frutos y llegue a la dicha a todos los hogares de esta patria, esperando que toda mujer y hombre honestos se alcen contra la injusticia y la indignidad. En esa historia es donde queda el sello de la figura, la templanza y la vigencia de Luis Corvalán. Seguro de que Luis Corvalán no es solo un recuerdo, sino un ejemplo. Luis Corvalán no es retórica, sino un símbolo. Luis Corvalán no es solo añoranza, es también una inmensa enseñanza. Muchas gracias.